elementos estructurales de tipo lineal, o sea, elementos estructurales que trabajan en una sola dirección, que en los modelos matemáticos se los representa por medio de un segmento de recta. Una viga es un segmento de recta, una columna también se lo representa por medio de un segmento de recta, ¿no? Y además ese elemento lineal de longitud L, para que sea del tipo lineal, necesariamente L sub 0 sobre H tiene que ser mayor o igual a 2. ¿No? Solamente esto vemos en hormigón 1. Obviamente hay elementos que no cumplen esto. Eso lo van a ver en hormigón 2. Luego el diseño de los elementos que trabajan en dos direcciones también lo van a ver en hormigón 2. Elementos que trabajan en tres direcciones también lo ven en hormigón 2. El programa analítico de hormigón 2, 200D, es tan amplio que yo tiré la toalla. Dicté una temporada de hormigón 2, 3 semestres, y dije no, mejor me retiro antes de que me desprestigio. ¿Qué pasa? Apenas llegaba con todo esfuerzo al 50% de ese programa mismo. ¿No? Muchos temas no lo veían. Y eso que si faltara clase, ¿no? Y no, y me daba vergüenza, no me sentía tranquilo dejar apenas el 50%, no que lo dije otro. Y bueno, entonces hoy vemos flexotracción o tracción con gran excentricidad. Con respecto al tema en cuestión, poco es lo nuevo que vayamos a ver, ya que el diseño a flexotracción, el diseño a flexión simple y el diseño a flexión compuesta tienen gran similitud. Y con respecto al comportamiento del elemento que está sometido a estas solicitaciones, también tiene el mismo comportamiento. Solo que la carga, en este caso lo que llamamos las solicitaciones externas, ya no es simplemente un momento, ya interviene un esfuerzo normal de tracción en este caso y compresión, si es que hoy da tiempo para ver también ese tema, lo vamos a ver. Bien, en total inscrito en esta materia hay 62 alumnos. Ya. Los que llegan de último cierren la puerta, por favor. Pues bien, Aramayo García. Vascoper Ramírez. Presente. Bejarano Castellón. Presente. Burgos Tintaya. Burgos Tintaya. Cabara Galaza. Presente. Cabara Galaza. Cabello Burgos. Presente. Cáceres Roque. De dilatación térmica. También es otro fenómeno físico que hace viable la existencia del hormigón armado, ya que ante cambios de temperatura, los dos materiales dilatan o contraen lo mismo. Que si no tuviesen el mismo coeficiente de dilatación, ante un cambio de temperatura, si uno dilata más que el otro, rompe la adherencia. Ya no hay hormigón armado. Y finalmente, el otro aspecto fundamental que hace viable la existencia del hormigón armado es la protección del hormigón al acero por el fenómeno de corrosión. El hormigón protege al acero de la corrosión. Entonces, esas tres propiedades son las que tenía que haber mencionado. Y
Me acuerdo que expliqué al respecto. Y bueno, de todas maneras, se supone que a estas alturas ya les pasé varios libros, el McCormack, les voy a pasar también los libros de Calavera. Ya tanto el libro de McCormack como el libro de Nilsson hablan de estos aspectos. O sea, aquel que ha estado estudiando tiene la costumbre de estudiar, ¿no? Aquel que le agrada la lectura, porque la verdad le tiene que agradar a uno, porque hacer una actividad que a uno no le agrade es un martirio. Los libros creo que todavía no lo Libro, solo diapositivas. ¿No les pasé? Bueno, por el grupo nadie me hace recuerdo. Si el grupo es para eso, bien, hoy mismo entonces que llega a casa, se los voy a enviar, más los libros de Calavera. Bien, jóvenes, continuamos entonces con el desarrollo de la materia. Bien. Para describir el diseño a flexotracción, acostumbro utilizar como modelo una viga embolada. Una viga embolado, obviamente es una viga de hormigón armado de sección rectangular. Asumimos en principio que la viga es de sección rectangular y como toda viga de hormigón armado lleva barras de acero cerca del borde superior y barras de acero cerca del borde inferior. El eje longitudinal baricéntrico lo tengo que mostrar por cuanto las solicitaciones actuantes o los esfuerzos internos o cargas internas del análisis estructural vienen referidos al eje longitudinal baricéntrico, ¿no? Cuando analizo un pórtico plano, espacial o una parrilla, ahí me dan los momentos constantes normales y están referidos a este eje. En el caso de una viga de sección rectangular de base B y altura H total, pues el centro geométrico de esta figura coincide con la línea por donde pasa el eje longitudinal baricéntrico. En cambio, en una viga de sección L, en una viga de sección U o T, no coinciden, ¿no? El centro geométrico está en otro punto y el eje longitudinal en otro. Bueno, en flexotracción, las solicitaciones actuantes son un momento flector, según la norma ACI, tiene que ser el momento nominal, más una fuerza normal de tracción, cuya línea de acción coincide con el eje longitudinal baricéntrico. Pues bien, en flexotracción, por lo general, generalmente, el momento nominal es mayor al esfuerzo nominal de tracción. Generalmente es mayor. Y bueno, cuando se da esta situación, y más adelante voy a explicar de manera más específica qué condición se tiene que cumplir para que estemos seguros de que es flexotracción. Según el signo del momento flector, que es positivo en este caso, acá este borde ha de estar comprimido y el borde inferior traccionado. Todo elemento que trabaja flexotracción tiene un comportamiento idéntico al de flexión simple. Ya hemos visto flexión simple, pues ya saben cómo funciona la flexión simple, ¿no? Entonces, para este momento, acá ha de estar A sub S2 la armadura comprimida, A sub S1 la armadura traccionada. Y los otros parámetros geométricos, ¿no? Aquí está la armadura traccionada
la armadura comprimida, la distancia del borde comprimido al baricentro de la armadura traccionada es la altura útil o la altura eficaz. Luego vienen los recubrimientos mecánicos de la armadura traccionada y de la armadura comprimida. Bueno, ahora, para facilitar el diseño, resulta que es más cómodo trabajar con tan solamente el esfuerzo normal, pero para ello, previamente debo hacer lo siguiente: dividiendo el momento nominal, entre el esfuerzo nominal, este tal kilonewton metro, kilonewton queda metro, metro es una magnitud de distancia, eso me da como resultado lo que llamamos la excentricidad inicial o de primer orden. Pues bien, habiendo calculado la excentricidad inicial o de primer orden, pues bien, el modelo que utilizo para analizar el diseño flexo-tracción lo manejo de la siguiente manera, ¿no? Las armaduras y el eje longitudinal baricéntrico. Pues bien, con respecto al eje longitudinal baricéntrico, habiendo calculado esta excentricidad, entonces esa excentricidad se lo asigno al normal. Y en este caso, ¿no?, desde el punto de vista de la estática, el normal lo tengo que desplazar, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Según el signo del momento, debe ser abajo. Y entonces, al aplicar E sub 0, vamos a observar que el valor de E sub 0, ¿ya?, hace que el esfuerzo normal quede ubicado, como pueden ver, fuera de la sección transversal. Cuando el esfuerzo normal queda ubicado fuera de la sección transversal, una vez que le hemos asignado su correspondiente excentricidad de primer orden, significa que con toda seguridad estamos en un caso de flexo-tracción. Ahora, en este gráfico, completando este gráfico, acá tengo la altura útil, el recubrimiento R2, el recubrimiento R1, asumiendo por simplicidad de que R1 es igual a R2, entonces la distancia del eje longitudinal hacia las armaduras ha de ser D menos R2 sobre 2, D menos R2 sobre 2. Por lo tanto, de manera más específica, cuando E sub 0, que se evalúa mediante esta expresión, sale mayor o igual a D menos R sobre 2, mayor o igual a, significa que con seguridad estamos en flexotracción, ¿no? Estamos en flexotracción o tracción con gran excentricidad. Si recuerdan ustedes, ya vimos el caso en donde al darle la excentricidad al normal, o sea, E sub 0, el normal queda dentro de la sección transversal. ¿A qué caso corresponde eso? A tracción simple o tracción con pequeña excentricidad. Eso ya lo hemos visto. Bueno, prosiguiendo. Ahora, N sub N con E sub 0 representa la solicitación actuante. Y nos tenemos que plantear las ecuaciones de equilibrio. En este caso, con respecto a la armadura traccionada, nos vamos a plantear una ecuación de equilibrio sumatoria de momentos. Para ello necesito este brazo de palanca que le voy a llamar E sub 1, donde de este gráfico puedo concluir de que E sub 1 es igual a E sub 0 menos D menos R2 sobre 2. En caso de que no me acuerde de esto, pues hagan este dibujito y de ahí deducen el valor de E sub 1.
Les comento que en mi época de estudiante, en las materias, jamás nunca permitían llevar formulario. Ni el docente nos facilitaba formulario. Ahora, si no les doy formulario, un desastre serían las notas, ¿no? Ahí teníamos que... Y me acuerdo bien, hasta ahora no me olvido, no me acordaba de esta fórmula. Y de repente, ¡bum!, se me vino esto, dibujé y ¡bum!, lo deduje la fórmula. Ahora no, le damos todas las fórmulas. Bien, continuando, joven. Pues bien, en flexotracción, cuando se cumple esta relación, el comportamiento de este elemento es similar al de flexión simple. O sea, el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal. O bien, también esto lo podemos encarar mediante el siguiente gráfico. Aplicando un teorema denominado teorema de Ehlers. Teorema de Ehlers. Este teorema dice que todo problema de flexotracción se puede diseñar como si fuese flexión simple, y para ello, simplemente, una vez obtenido el esfuerzo normal con su excentricidad E sub 0 y E sub 1, lo que hacemos es llevar el esfuerzo normal traccionante a el baricentro de la armadura traccionada. Ahí llevo el esfuerzo normal hacia el baricentro de la armadura traccionada. Y si una fuerza lo traslado, aparece un momento. Aparece el momento, al que le vamos a llamar el MN', donde el valor de este momento es el esfuerzo normal multiplicado por la distancia que hemos trasladado, que en este caso es E sub 1, y le llamamos el momento M sub N'. Entonces, el diseño básicamente se reduce a flexión simple. Diseñamos a flexión simple con este momento. Y esta fuerza está actuando directamente sobre esta armadura. Por lo tanto, a la armadura que yo calcule con el momento, diseñándolo a flexión simple, le tengo que sumar la armadura que necesito para soportar a este esfuerzo normal, que en este caso me está produciendo tracción, ¿no? Bien, ahora, el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal. De acá para arriba está comprimido, aquí está la armadura comprimida, y desde el borde comprimido, o desde el borde que está próximo a sus dos, medimos la posición del eje neutro. En este caso estamos trabajando con el eje neutro ficticio, y si estamos trabajando con el eje neutro ficticio, entonces el diagrama de tensiones de compresión es uniforme, o sea, es un rectángulo, por eso se le llama el diagrama rectangular, donde la tensión se asume, la tensión de compresión en el hormigón es igual a 0,85 de F céntrica. Bien, veamos por acá, el último de esta fila, explíquenos qué significa FC'. No. Algo, pero no está bien. No está bien. Solamente los lunes voy a hacer esto. ¿Cómo apellido? Va a coger. Bien. La misma pregunta al último de esta fila. ¿Cómo apellida? Clemente.
no sigo, si no voy a llenar de cero mi planilla. Resistencia especificada del hormigón. O bien, si ustedes quieren, también se llama resistencia característica del hormigón. De repente, ya, tanto problema por poner especificado. No, señores. Cuando ustedes estén bajo la conducción de una obra como ingeniero, tienen que hacer trato con la empresa que les provee de hormigón, ¿no? Les tienen que decir, yo necesito un hormigón cuya resistencia especificada sea de 250 kilopodios sobre centímetro cuadrado, o sea, lo que se llama el H25. Y eso hay que hacerlo del pedido por escrito. ¿Ya? Por escrito, ¿no? Cosa que se le entrega por escrito, el pedido. Porque después dice, no, usted no me dijo. Lamentablemente todos somos así. Cuando nos encaran algo y nos hemos olvidado o algo, no, usted no me dijo. Quieren salvarse de una vez. Resulta que si usted dice, yo quiero un hormigón cuya resistencia es 250, no digo la palabra específica. Muy bien, me va a traer hormigón, van a hormigonar y toman muestras. Esas muestras, cuando lo llevan al laboratorio, ¿no? Llevan las probetas y las ensayan a los 28 días. ¿Sabe qué resistencia va a dar? 250. Ah, qué bien, me vendió un buen hormigoncito. No, señor, les he engañado. Les engañó. ¿Ya? Estas probetas que llevaron al laboratorio, por norma, tienen que estar sumergidas en agua durante los 28 días. ¿Para qué se lo sumerge en agua durante 28 días? Para que aumente su resistencia. Para que las partículas de cemento hidraten, reaccionen químicamente con el agua. Cuanto mayores partículas hidraten y cuanto más profundo penetre el agua en esa partícula, mayor resistencia tiene el cemento, obviamente el hormigón. Por eso hay que tenerlo bajo agua. Ahora, ese hormigón de la probeta que se llevó al laboratorio me da 250. Y conforme cumplió lo que me dijo. Pero pensemos en el hormigón de la obra, del edificio que está construyendo. ¿Ese lo han puesto en agua a los 28 días? No. Está a la intemperie, sol, agua, lluvia, viento. Pues bien, si ustedes sacan de esa obra un pedazo, un núcleo, y lo llevan al laboratorio, ¿saben cuánto le va a dar? 210. Le va a dar 210. ¿No? Y si hay un supervisor de obra estricto, no, le va a sacar una señor multa. Cuanto mayor la diferencia, una señor multa, porque la obra no tiene lo que dice el proyecto de cálculo estructural, porque el ingeniero calculó con esta resistencia, asumiendo que la estructura que se está construyendo ha de tener esto, pero no, llega a tener 210. Entonces, ¿qué debo hacer para que realmente el hormigón de la obra llegue a 250? Si le digo resistencia especificada, entonces él tiene que tomar en cuenta que como la estructura real está en intemperie, hay un bajón. Entonces el laboratorio tiene que romper con 290. En el laboratorio tiene que romper con 290. Esa es la resistencia especificada o resistencia característica. Porque si usted le dice simplemente resistencia, entonces le va a cumplir, y si posteriormente hay algún reclamo, le dice usted me dijo solamente resistencia, no me dijo especificada. Ahí está la gran diferencia. Bueno, prosiguiendo. ¿Siempre se diseña con la resistencia especificada? Desde luego que sí, o resistencia característica. Bueno, y si yo diseño con la resistencia especificada, ¿no?
Lamentablemente el hormigón es un material de construcción donde para su elaboración intervienen muchísimas variables, granulometría, el porcentaje en que intervienen los áridos, en la cantidad de agua amasado, en fin, que ni solamente un laboratorio como los que tiene Concretec o Niplet puede tener un control de esa variable. Pero si uno se pone a preparar el hormigón en obra, no, es difícil controlar toda esa variable, ¿no? Entonces, si mi estructura lo diseño con esta resistencia y digo que es la resistencia especificada, ¿qué porcentaje o grado de seguridad yo tengo? Según norma, ¿ya?, la resistencia especificada o resistencia característica es aquel valor para el cual la probabilidad de que aparezcan valores más bajos tiene que ser tan solamente del 5%. En el 95% de los casos tiene que dar mayor a 2,50. O sea, un ejemplo, supóngase que hay dudas sobre la calidad de esta obra. Entonces, de esta viga le sacamos, por decir, 10 pedacitos. Bueno, 100 pedazos. Le sacamos 100 pedazos y lo llevamos al laboratorio para saber qué resistencia. El que ha construido dice, yo estoy seguro que tiene 2,50. O sea, su resistencia especificada es 2,50. Pues llevamos las 100 muestras. De las 100 muestras, 95 tienen que dar mayor a 2,50. Y tan solamente 5 menor a 2,50. Eso tiene que darse en la laboratorio. Entonces, sí, señores, es la resistencia específica. Bueno, prosiguiendo, en cuanto a las solicitaciones resistentes, el hormigón reacciona, la armadura traccionada reacciona y la armadura comprimida también reacciona, ¿no? A este le hemos llamado NS2, a este le hemos llamado, le hemos llamado C sub S, y a este le hemos llamado T sub S, y a la resultante de este diagrama de tensiones le hemos llamado C sub C, C sub C, ¿no? Donde a la resultante del diagrama de tensiones de compresión que le hemos llamado C sub CS, con respecto al borde comprimido, si esto es A y dado que este es un rectángulo, esto de acá es A medios. Por lo tanto, hasta el baricentro de la armadura traccionada, vimos que es igual a la altura útil menos A medios. Estoy repitiendo lo que vimos en flexión simple. A medios. Y luego, asumiendo que R1 es igual a 2, la distancia de la armadura comprimida, cuya resultante es C sub S, ¿ya?, la distancia del baricentro de esta armadura al baricentro de la armadura traccionada es la altura útil menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Con toda esa información, inmediatamente nos planteamos las ecuaciones de equilibrio. Hacemos sumatoria de fuerzas en X. Hacemos sumatoria de fuerzas en X o de fuerzas horizontales igual a 0. Y vamos a tener C sub C más C sub S, C sub C más C sub S, menos P sub S, menos P sub S, y más N sub N, igual a 0. Tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada, sumatoria de momentos con respecto al punto 0 igual a 0, vamos a tener
el momento mn' menos C sub C por su brazo de palanca, que es D menos A medios, menos C sub C por su brazo de palanca, que es D menos R2, igual a 0. Si recuerdan ustedes, este es lo que deduje para flexión simple, excepto que no había este término. Después el resto, idéntico a flexión simple. Alguien me va a tener que obsequiar un papelito. Me olvidé traer mi almohadilla, por favor. Donde recordarán ustedes que C sub C, la resultante del diagrama de funciones de compresión, era 0,85 de Fc' de B por A, luego el C sub S, A sub S2 por sigma S2, el T sub S, A sub S1 por sigma S1. Y N sub N es el momento, disculpen, el esfuerzo normal nominal y el momento nominal. Ahora, en cuanto a los valores nominales, M sub N' es un momento. Según el método que estamos viendo, representa la resistencia a flexión del elemento que estamos diseñando. ¿De qué depende su resistencia? Depende de sus dimensiones geométricas, depende de la cantidad de armadura que lleve y depende de la calidad del hormigón y del acero. Entonces, M sub N es la resistencia a flexión, sin tomar en cuenta los defectos de construcción. Resulta que para el diseño tengo que trabajar con un momento que tome en cuenta los defectos de construcción. O sea, debo trabajar con el momento último, que le voy a llamar MU', ya que es igual al momento último. Este momento por un coeficiente llamado de ponderación, donde ese coeficiente vimos que vale 0,9. O sea que debido a los defectos de construcción, se pierde un 10% de la resistencia que tiene esa vía. Lo mismo con respecto al esfuerzo normal, ¿ya? Al nominal lo multiplico por phi y obtengo el esfuerzo normal último o el esfuerzo normal de diseño. Pues bien, de acá despejo el momento M sub N nominal y es igual a M sub Q dividido phi. De acá también puedo despejar el esfuerzo normal nominal y es el esfuerzo normal último dividido el coeficiente de ponderación. Bueno, acá tengo una expresión, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Reemplazando todas esas expresiones en las dos ecuaciones de equilibrio, llego finalmente a lo siguiente. 0,85 de Fc', el primero, de B por A, más A sub S2 por sigma S2, menos A sub S1 por sigma S1 y más N sub Q dividido el coeficiente de ponderación igual a 0. Segunda ecuación, MN' es el M sub' dividido phi y menos C sub C 0,85 de Fc' de B por A, factor de D menos A medios y menos A sub S2 por sigma S2, factor de D menos D sub 2 igual a 0.
Y luego, a estas dos ecuaciones las acompaño con la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Con la ecuación de compatibilidad de las deformaciones que dice E sub C es AA, E sub S2 es AA menos beta sub 1 por R2 y E sub S1 es igual a beta sub 1 por D menos A. Por favor, verifiquen si esta última fórmula está correctamente planteada. Lo hemos deducido en el capítulo de flexión simple. ¿Está bien? Entonces, ahí están las tres ecuaciones para diseñar la flexotracción. Y como podrán ver, idéntico al de flexión simple, excepto este término. Excepto ese término. Y luego, en base a esto, hemos obtenido las ecuaciones adimensionales. Hemos obtenido las ecuaciones adimensionales. Pues bien, la primera es igual a 0,85 por épsilon más omega S2 por sigma S2 sobre F sub y menos omega S1 por sigma S1 sobre F sub y más. Recuerden que para llevar la primera ecuación absoluta a en su formato de adimensional, la primera se divide entre B, D, Fc'. ¿No? Entonces, al dividir todo, voy simplificando y he llegado a eso. Y en cuanto a este último término, ¿ya? Dividiendo n sub q sobre phi sobre todo esto, se obtiene un valor adimensional. Bueno, ¿cómo se lee esta letra que es del alfabeto griego? Mu, ¿no? Mu sub q, donde el mu sub q es el esfuerzo normal, es el esfuerzo normal último reducido. E igual a 0. Luego, habiendo dividido entre b d cuadrado fc', la segunda ecuación de equilibrio, se llega a mu sub u' menos 0,85 de epsilon factor de 1 menos epsilon sobre 2 menos omega S2 por sigma S2 sobre F sub y factor de 1 menos delta 2 igual a 0. Y finalmente, llevando esta ecuación a su forma adimensional, habíamos llegado a E sub C es a epsilon, como E sub S2 es a epsilon menos beta sub 1 por delta 2 y E sub S1 es a beta sub 1 menos epsilon. Y ahí están las tres ecuaciones adimensionales, idénticas a flexión simple, excepto este término, el esfuerzo normal reducido, donde en este caso el momento flector reducido, ¿no? El momento flector reducido, mu sub u' es este mu sobre phi dividido entre esto, o sea, el mu' dividido phi b d cuadrado f c'.
donde el MU', no debemos olvidar que MU', Abajo. aquí tenemos. Pero ese es M. Aquí tengo el momento nominal. La resistencia del elemento que estoy diseñando a flexión, sin tomar en cuenta los defectos de construcción. Y el momento que sí toma en cuenta los defectos de construcción es el momento último. ¿Cómo se lo obtiene? Multiplicando por el coeficiente de construcción. Y ahora, ¿a qué es igual el momento MN'? Este momento. M último. ¿Cómo es que aparece este momento? N'. Cuando se traslada la forma. Cuando llevo el normal al baricentro. Y al llevar al baricentro aparece este momento que es igual a el normal nominal o la distancia que hemos trasladado. Por eso, 1. Lo mismo de abajo. Por eso 1. Y ahora, el momento nominal. El momento último es phi por el nominal. O sea, esto es igual a phi por n sub n por e sub 1. O bien, para no complicarnos, nos podemos quedar con esta expresión, donde n sub n es igual a esto, y una vez calculado el mn', calculo el mu', afectando por el coeficiente de ponderación. Entonces, esto es igual a phi por mn', donde el mn' es igual a m sub n por e sub 1. Disculpe, ingeniero. ¿Qué era epsilon? Epsilon, el eje neutro relativo. Epsilon es el eje neutro relativo. Al principio, conforme expliqué en la anterior clase, se empieza trabajando con el eje neutro verdadero. Luego viene el eje neutro ficticio, que es igual a beta sub 1 por el eje neutro verdadero. Y luego, dividiendo el eje neutro ficticio entre la altura útil, se obtiene el eje neutro relativo. Les pasé una página de PowerPoint de flexión simple. Ahí está, con más